Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de Nuevos Comienzos. Vamos a empezar con unos versículos de la palabra de Dios. Voy a leer en Salmo 73. Salmo 73, versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El salmista está escribiendo que estaba mirando las cosas que estaban pasando alrededor de él y él estaba como fallando en su fe porque vio que los que no servían a Dios estaban prosperando, pero los que él, amando a Dios, estaba pasando muchas pruebas y muchas dificultades. Hasta bajando al versículo 13, él dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pero seguimos leyendo hasta el versículo 17. Él estaba mirando la prosperidad de los malos y los que no adoraron a Dios y hasta los que odiaban a Dios. Pero él dijo que, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Nosotros sabemos que a quién pertenecemos, entendemos y conocemos a nuestro Dios. Y sabemos que nuestro Dios sabe cómo dar su recompensa. Y si tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, Dios está haciendo algo para hacernos pasar por el fuego, para que en el mismo proceso como hace el oro, ¿no? El fuego purifica el oro o la plata. Y quizás tu vida está siendo probado, pero la palabra de Dios nos insta para no desmayar, sino perseverar, porque Dios está haciendo algo. Confía en sus promesas, confía en su poder, confía en su ayuda, confía en la presencia de Dios ahí en tu situación y en tu corazón y en tu mente. Vamos a orar y encomendar nuevamente nuestras vidas a la presencia de Dios. Señor, gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Y Señor, ayúdanos, Señor, para tomar un paso atrás, para mirar a ti, Señor, en la perspectiva de tu grandeza, Señor. Y ayúdanos, Señor, para mirar que nuestra situación y nuestro problema, si quitamos nuestros ojos de ti, vamos a enfocar en el problema. Y ese problema puede conquistarnos. Pero nuestro deber como hijos de Dios es no enfocar en el problema, sino enfocar en el poder y la grandeza de nuestro Dios. Como el salmista dijo que hasta que él entró en la presencia de Dios, en la casa de Dios, nosotros ahora estamos entrando en la casa de Dios. Algunos en sus casas, pero en nuestro espíritu estamos reuniendo como el pueblo de Dios. Estamos reuniéndonos para poder cantar y alabar tu nombre y para escuchar tu palabra y para fortalecer nuestra fe. Señor, gracias porque tú, Señor, siempre estás en control. Gracias, Señor, porque tú estás guiando nuestros pasos. Si nosotros estamos mirando, si tenemos nuestros ojos fijados en ti. Y en esta noche decimos, Señor, en esta noche estamos fijando nuestros ojos en ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro protector, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro proveedor. Todo lo que nosotros necesitamos, Señor, tú eres. Te alabamos, Señor, recibe nuestras alabanzas en esta noche. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Aleluya, Dios les bendiga en esta noche. Mis hermanos de Nuevos Comienzos y todos los que nos ven, vamos a alabar al Señor, a nuestro Dios que ha sido tan fiel con nosotros y que no nos ha dejado hasta el día de hoy. Así que hoy, en esta noche, vamos a coronarle con nuestras alabanzas. Aleluya. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador. Sí, Señor. Todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor.
eterno Señor, eterno Señor. Todos juntos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Te coronamos, Señor, sí Señor, te coronamos. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, aleluya. Tú vives, Él vive para siempre, aleluya. Y no hay nadie como Él. Jesucristo es el único. Y Él vive para siempre. Aleluya. Diga un amén allá en su casa. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos en esta noche, Jesucristo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Aleluya. Aleluya, su mano nos sostiene. Más en estos tiempos tan difíciles, su mano es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Aleluya, solo vivo para Cristo, decía este canto, y para nadie más. Solo en Jesús podemos encontrar la paz que necesitamos. Aleluya.
Y Él es nuestro todo, Jesús es nuestro todo. Él es lo único que necesitamos. Jesucristo. Aleluya. Te amamos, Jesús. Te amamos, te amamos. Cristo es mi pasión. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Aleluya, sí, Señor. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Tú eres más que suficiente, todo para mí. Sí, Señor. Vamos a decir en esta noche, he decidido seguir a Cristo. Vamos todos juntos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una vez más, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya, sí, Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor es maravilloso. Amén. Vamos a alabarle en esta noche. Oramos. Señor, damos gracias a ti, Señor, porque para nosotros es un gozo, Señor, es un placer cuando te alabamos. Algo viene, Señor, para exaltar, para levantar nuestro espíritu y nuestra adoración. Es algo que, porque estamos siendo
actuando en obediencia, aun cuando no es hipocresía alabar a nuestro Señor cuando uno está pasando por dificultades o tristeza o problemas, sino es algo que debemos hacer. Entonces uno debe andar en obediencia, y muchas veces cuando uno está cansado, muchas veces cuando uno está turbado o con problemas o angustia, cuando entramos en tu presencia para adorar tu nombre, estamos cantando, no moviendo los labios y la lengua para que repetir letras de canciones que sabemos, sino cuando uno entra con adoración desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces tú transformas y tú cambias aún nuestra actitud, que quizás estamos entrando con tristeza, pero después empezamos a llenar nuestra vida con gozo. ¿Cuántas veces cuando yo como pastor, que con, no sé, dificultades o problemas o aún dolor de cabeza o sintiendo algo de enfermedad, pero empezando a actuar en mi deber y mi función como pastor, después siento la renovación de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Quiero que tú hagas lo mismo, Señor, con nuestras vidas cuando entramos en tu presencia. Señor, tú eres grande, te alabamos, Señor, porque tú mereces ser alabado y es nuestro deber, y lo hacemos no por obligación, sino de buena voluntad y de nuestro corazón. Decir, Señor, gracias porque tú eres maravilloso y te amamos. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si quieres abrir tu Biblia conmigo, estamos en el libro de Génesis, estamos en el capítulo 6 y vamos a estar mirando versículos 13 al 22 de Génesis, y el título del mensaje para esta noche es La fe en acción. La fe en acción. Y vamos a leer aquí varios versículos para empezar en Génesis capítulo 6, empezando con el versículo 13. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y el versículo 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Es que Noé obedeció todo lo que Dios había dicho. Noé creyó y Noé lo hizo. Y Noé demostró fe en las promesas de Dios, en lo que Dios había dicho. Vemos que entendemos el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Vamos a volver a mirar parte de ese capítulo en un ratito, pero ahora mirando en lo que la Biblia habla sobre la fe, ¿no? Hebreos 11:1. Pues
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza que tiene Noé de que Dios dijo y Dios iba a hacer, aunque no había llovido antes y Noé no sabía qué era lluvia, Dios dijo que iba a llover y Noé dijo, Dios dijo que va a llover, no sé qué es la lluvia, pero yo creo que va a suceder. Tiene la convicción de lo que no se ve, es creer cuando Dios habla que Dios sabe todas las cosas y que Dios habla la verdad. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La manera que nosotros podemos agradar a Dios es creerle a Dios lo que Él escribió en su palabra, lo que Él nos dio a nosotros, creer esa palabra, y cuando creemos esa palabra y ajustamos nuestra vida de acuerdo a esa palabra, ese agrada a Dios, porque estamos confiando que Dios que habló, que Él es fiel para cumplir lo que Él ha dicho. Porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que le hay y que es galardonador a los que le busquen. Entonces vemos que si uno, lo que Dios dijo a Noé, no solamente que iba a salvar a Noé y su familia, pero también que iba a venir un juicio sobre el mundo por los pecados que había en el mundo. Entendemos que Jesús también dijo que en los últimos tiempos, antes del rapto, cuando Él lleva a la iglesia, que iba a ser como los días de Noé. En los días de Noé, ¿cómo eran? Lleno de violencia, lleno de maldad, de tal punto que Dios dijo que ya iba a enviar su juicio sobre el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, que tenemos fe en Dios, que tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, creemos no solamente en las promesas de bendición, las promesas positivas para nuestras vidas, pero también creemos en las cosas negativas de la Biblia y en las consecuencias del pecado que menciona la Biblia. Creemos que ese también es palabra de Dios. Y si uno no cree que Dios va a juzgar al mundo, entonces no estamos creyendo la palabra de Dios. Si la Biblia enseña que hay Dios mira al mundo como en dos clases de personas que cuando estudiamos en Génesis, miramos sobre la línea de Set, ¿no? Y la línea de Caín, que Dios mira como hace una distinción entre dos grupos, los que rechazan a Dios y los que buscan a Dios. Y los que buscan a Dios y creen en Dios y creen en la palabra de Dios y la provisión de Dios, desde el principio, cuando Abel ofreció su sacrificio de los corderos, Dios ordenó eso porque ese cordero representaba a Jesucristo, su sangre que iba a ser derramada sobre la tierra. Estudiamos y miramos en Génesis en capítulo 3, versículo 15, cuando dio la promesa que la serpiente iba a dañar al calcañar de la simiente de la mujer, que representaba a Jesucristo, el Salvador, la respuesta de Dios para resolver el problema del pecado. Entonces, desde el principio, ese fue el plan de Dios. Y también en Apocalipsis vemos que Jesús es el Cordero inmolado desde el principio, antes de la fundación del mundo. Siempre fue el plan de Dios. Entonces, hay un rescate para el pueblo de Dios en el desierto o en el Egipto, cuando pusieron la sangre sobre el poste de sus casas. Ese fue salvación, un cuadro mirando hacia la sangre de Jesucristo. Y cuando estaban en el desierto con Moisés y el pueblo estaba en rebeldía contra Dios y Dios mandó serpientes y Dios ordenó a Moisés para hacer esa serpiente de bronce para levantar, y cada persona cuando fue mordido por la serpiente tenía que solamente mirar ese serpiente de bronce que fue levantado. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, Él iba a ser levantado como ese serpiente de bronce levantado en el desierto. Jesús fue levantado en la cruz. Mirando a Jesucristo tenemos la salvación para nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Pero si uno no cree en el juicio de Dios, porque la Biblia dice que en Jesucristo no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, que no hay otro nombre, entonces hay solamente un nombre por lo cual hay salvación y la resolución del problema del pecado para el ser humano está en Jesucristo. Y eso es lo que predicamos, es lo que la Biblia enseña.
Y la Biblia enseña que la persona que no tiene a Cristo, al final, cuando está delante del trono de Dios, la única respuesta, la única solución para el pecado es si uno había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si no había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces la alternativa es que van a ir al infierno. Y si no creemos que en el juicio de Dios, que el juicio de Dios es real, entonces no podemos decir que creemos en la palabra de Dios, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Si uno no cree en al infierno para la persona que no recibe a Cristo, entonces uno realmente no puede decir que confía en Jesucristo como en nuestro Salvador que va a borrar nuestros pecados y quitar nuestros pecados, porque la misma Biblia habla de las dos cosas. No tenemos el lujo, derecho para poder creer parte de la Biblia. Tenemos que rechazar todo o aceptar todo. Pero no podemos aceptar lo que conviene y rechazar lo que no conviene. Ahora, la fe no solamente cree en las promesas positivas de Dios, sino que la fe también cree en las advertencias solemnes de Dios, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y la fe en Dios requiere que aceptamos toda la palabra de Dios y no creer solamente parte de la Biblia. Hay una, no sé si es enseñanza o creencia, mejor dicho. Había un presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, ¿no?, que él hizo una Biblia donde él con tijera cortó cosas de la Biblia, y hay una creencia que él no creía en la palabra de Dios, no creía en los milagros, cortó los milagros de Dios. Pero si uno estudia realmente lo que sucedió, estaba haciendo, porque él estaba mirando diferentes libros de filosofía, estudiando los grandes filósofos de toda la historia, y él dijo que la sabiduría de la Biblia, de Jesucristo, es mejor de los filósofos de toda la historia. Y cuando ellos hablan algo de verdad es porque concuerda con la Biblia. Entonces, cuando él hizo esa Biblia que cortando los milagros, no era para quitar los milagros, era para solamente esa Biblia tenía en cuanto a la sabiduría, los consejos de la Biblia, porque él también era socio de grupos que publicaban la Biblia. Él mandó, por orden del gobierno, mandar Biblias enteras a las tribus de los indígenas. Y también él pagaba de su propio dinero para imprimir Biblias, para repartir, y él tenía varias Biblias en su biblioteca, y entonces él creía en la palabra de Dios. Y no podemos quitar de lo que no nos gusta de la Biblia, tenemos que aceptarlo o rechazarlo, pero no podemos sacar partes de lo que la Biblia dice. Y cada persona es libre para creer lo que quiere creer. No hay ley para decir tú no puedes creer eso y tienes que creer eso en cuanto al cristianismo. Pero lo que uno tiene que hacer es aceptar o rechazar la Biblia. No puede uno decir que soy cristiano bíblico y rechazar parte de la Biblia. Ese no tenemos el lujo para hacer. Si uno tiene fe en Dios y tiene fe en la palabra de Dios, entonces uno debe tener fe en toda la palabra de Dios. Como dije antes, tú eres libre para rechazar, si quieres rechazar, pero tú no puedes rechazar y decir que tú eres un cristiano bíblico. El cristiano bíblico cree en la palabra de Dios. Vemos que las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, dice, no todo, palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo que cree en Jesús, que cree que Jesús es real, que es una persona real, aún que es el Hijo de Dios, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No es suficiente creer que Jesús nació, era un hombre real y que vino aquí, vivió aquí en el mundo, sino la persona que va a ser salvo es la persona que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Parte de la voluntad de Dios es creer en la palabra de Dios que Él nos dio. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y versículo 23, Mateo 7, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, apartar ¿a dónde? Al infierno, porque son personas que no están creyendo que su salvación está basada en el sacrificio de Jesucristo, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y que esa sangre es la única cosa que puede perdonar los pecados del pecador, y cada uno de nosotros somos pecadores. Y también Noé recibió la promesa de la salvación de Dios. Dios dijo, voy a salvar a ti y tu familia en el arca. Pero también el hecho de que Noé creyó en la palabra de Dios, en las promesas, la salvación de Dios de estar en el arca, también Noé creyó en la palabra de Dios, en el juicio que Dios dijo que iba a enviar a la tierra. Y esa fe de Noé resultó en acción. ¿Cuál fue la acción de la vida de Noé que tomó en creer que Dios no solamente iba a salvar a su vida, a su familia, pero también que Dios iba a condenar al mundo? La acción de Noé, su fe, fue en la construcción del arca. Cuando miramos que él decía que él obedeció, hizo todo lo que Dios le pidió a él hacer, era el resultado de la fe en acción. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 19. Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está diciendo, si uno dice que tiene fe, pero esa fe es solamente de la boca por afuera, yo creo en Jesús, creo en Dios. Y Santiago dice, si tu fe no resulta en acción en tu vida, esa fe es muerta. Capítulo 2, el siguiente versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguien dice, tú tienes fe, pero Santiago dice, pero yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Y el versículo 19, Santiago dice, ¿y tú crees que Dios es uno? ¿Crees que es un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes quién más cree que esa Biblia es palabra de Dios? El diablo. Satanás cree que él sabe que esa es palabra de Dios. Él no practica y él ya no hay remedio para él, porque la Biblia habla en cuanto a su condenación eterna, pero él conoce que es palabra de Dios. Entonces, si uno dice que cree que la Biblia es buena, que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué diferencia hay entre eso y los demonios y Satanás? La diferencia para el creyente es que la salvación no es una decisión personal humana, sino la salvación es una obra espiritual. Si uno ha nacido de nuevo, es una obra del Espíritu Santo. Y cuando la obra del Espíritu Santo ha hecho la obra en la persona, es cuando la Biblia habla en cuanto a si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa no es obra carnal, obra humana, sino es la obra del Espíritu Santo que está transformando nuestra vida. Y el creyente, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, cree en Dios, y esa creencia en Dios, esa fe en Dios resulta en transformación, resulta en cambios en nuestra vida. Y si yo declaro ser hijo de Dios, entonces se puede comprobar mi fe por medio de ¿qué? Por mis obras, mi manera de vivir, por medio de mi testimonio. Si uno realmente es hijo de Dios, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si uno realmente es hijo de Dios, entonces va a haber una manifestación de esa fe en Dios. Es el deseo para poder congregarse con sus hermanos en Cristo. Es el deseo de adorar a Dios.
es el deseo de hacer la voluntad de Dios, de servir uno al otro. Jesús dijo que el gran mandamiento es amar sobre todas las cosas a Dios. Y parte de amar a Dios es amar también a su palabra. Y el segundo es amar a su prójimo como a uno mismo. De sacrificar de uno mismo para poder servir a otras personas. Si uno realmente es hijo de Dios, entonces va a ser obvio por medio de las obras que uno hace. El Espíritu Santo nos ha dado dones a cada uno. ¿Cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado? Si realmente somos hijos de Dios, si hemos sido transformados por el poder de Dios, entonces uno va a tener el deseo para servir al Señor. Mi manera de vivir, de andar en santidad, de dejar las cosas que no agrada a Dios. Y también por medio de mi testimonio, de que las personas que nos rodean pueden mirar nuestras vidas y ver que hay una diferencia. Esa diferencia es la obra de Cristo que ha hecho formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que sucede en la vida del creyente. No somos perfectos, no vamos a fallar y vamos a pecar, pero el deseo, el anhelo, y seguimos adelante. Cantamos, creo que cantamos que no vuelva atrás, ¿no? El verdadero Hijo de Dios, si cae, se levanta y seguimos adelante. Pero hay fe, hay acción en nuestras vidas. Y la fe que le agrada a Dios requiere sacrificio. Cuando miramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, y miramos algunos de los personajes de la fe, ¿no? En Hebreos capítulo 11, menciona varias personas. Menciona Abel, está mencionado en el versículo 4 de Hebreos 11. Abel, ¿qué fue? Él hizo un sacrificio. ¿Y qué es lo que costó a él en cuanto a su fe? Costó su vida, ¿no? Porque ese trajo envidia por su hermano y él murió por su fe. Habla de Noé también, que Noé, dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Menciona a Abraham. ¿Qué le costó a Abraham? Le costó a él su parentela, su pueblo, su familia, y salió. También tuvo que sacrificar a su hijo. Él pensó que iba a matar a su hijo. A varias personas, a rey David, ¿qué le costó? Mucho en cuanto a su servir a Dios, confrontó a Goliat. Él estaba arriesgando su vida. Esa fue su fe en acción. Moisés, ¿no? Tantas cosas, cada persona en la lista que no tiene tiempo para mirar todas las personas en la vida, pero después cuando hablan en cuanto a los sacrificios, bajando al final del capítulo, versículo 36 de Hebreos 11, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. 37, fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron por acá, por allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ellos sufrieron por su fe en Dios. Ellos aguantaron el sufrimiento porque ellos estaban mirando no en lo temporal, en el momento, sino sabían que creían, estaban dispuestos de pasar por tribulaciones y pruebas porque creían en las promesas de Dios que después hay una recompensa. Y la Biblia dice que los sufrimientos de este mundo no se puede comparar con las bendiciones, con la grandeza, el galardón que hay para el siervo de Dios que ama a Dios y sigue a Dios con fidelidad a pesar de las pruebas. Noé pasó por pruebas. Seguro que ellos burlaron de él,
y no fue por unos días, 120 años edificando ese arca, pero él confiaba en Dios. Y qué es lo que Jesús también nos dijo en cuanto a nuestra fe en seguir a Él. Bueno, ese fue de Noé, aquí Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y mirando aquí en Lucas capítulo 9, las palabras de Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si no quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Y 25. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierda de sí mismo? Cuando Jesús habló de llevar su cruz, cada persona que oía esas palabras sabía lo que él estaba diciendo. Él no estaba diciendo, no estaba diciendo en cuanto a que uno puede pasar por pruebas, aunque era cierto. En llevar la cruz significaba solamente una cosa, significaba la muerte. Jesús sabía que en llevar su cruz iba a morir. Jesús está diciendo que uno que es hijo de Dios tiene que estar dispuesto, si Dios nos llama a hacer eso, de aún seguir hasta la vida. Y ese es el compromiso del creyente, del cristiano, y esa es la fe en acción. Gracias a Dios que Dios no nos ha llamado para morir por Él, aunque que si llegan a cosas a tal dimensión, creo que Dios va a dar su gracia a los que realmente son hijos de Dios para poder aguantar y pasar por cualquier prueba que pueda existir, porque así es la palabra de Dios, la promesa de Dios, que no hay ninguna prueba, ninguna aflicción que es más de lo que podemos soportar, pero juntamente con la prueba Él nos dará su gracia y su habilidad la habilidad para poder pasar por cualquier prueba que uno tiene que pasar. Si uno no puede decir que la prueba que uno está pasando es más de lo que uno puede aguantar, porque ese sería decir que la Biblia no es cierta, porque la Biblia habla de que Dios nos va a proveer en cada situación la gracia que nosotros necesitamos. Pero creo que el mensaje para esta noche en cuanto a la fe de Noé que tomó acción. Entonces, ¿cuál es la acción que tú y yo estamos tomando si realmente tenemos una fe verdadera, una fe que es genuina? Esa fe va a resultar en acción. Hay muchas cosas que podemos hacer en tomar acción de acuerdo a nuestra fe. Uno, en cuanto a de nuestra participación cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, estamos negando de hacer otras cosas para llegar a la iglesia. Y uno tiene que mirar, gracias a Dios que estamos transmitiendo los servicios por el internet, y uno puede, hay personas que me llaman y dicen, pastor, lo siento, no voy a poder llegar porque trabajo y no puedo estar, pero estoy mirando el servicio en la hora después cuando vengo del trabajo, y eso está bien. Pero uno también tiene que mirar y examinar nuestro corazón en cuanto a de actitud, decir, bueno, está en grabación, entonces no voy a ir porque no están abriendo las puertas de la iglesia, entonces no voy, entonces tomo vacaciones. Uno tiene que mirar su corazón. Y también en cuanto a nuestro servicio, cuando servimos y hacemos algo, ¿con qué motivación hacemos las cosas? ¿Lo hacemos para impresionar, como el sacerdote que Jesús habló, de que como ellos cuando esperaban para dar su diezmo hasta que se llenaba el patio o la plaza con gente para poder poner ahí sus bolsas de dinero para que la gente quedaran impresionadas? Jesús dijo, para no hacer saber tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda.
en hacer cosas en secreto, así es, uno está haciendo no para los demás, sino para Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Vivimos de una manera cuando los ojos nos están mirando, o somos constantes porque sabemos que los ojos de Dios siempre nos están mirando. Esa es la fe, en creer y el temor de Dios, no temor de temblar, sino temor, respeto, amor, saber que Dios está perfeccionando nuestra vida. Y yo creo que, aunque la Biblia no habla de mucho de la vida de Noé antes de empezar a construir el arca, yo creo que Dios eligió a Noé porque había una constancia en su vida. Igual como en la vida del rey David, cuando David era joven, porque cuando él fue para confrontar a Goliat, el rey Saúl dijo que tú no puedes, tú eres un niño, tú eres muy joven. Y el rey David relató, ¿sabes qué, rey? Yo cuidaba las ovejas de mi papá. Y cuando yo estuve ahí y vino un oso que quiso atacar y llevar un cordero, entonces yo me puse en medio y maté el oso. O cuando vino un león, yo me puse y saqué mis armas que tenía en mis manos y maté ese león. David no sabía, pero que esos eran cosas que Dios permitió, y aún en esos momentos no era la fuerza de David, sino fue la fuerza de Dios que vino sobre el Espíritu Santo, vino sobre David para capacitarlo en esas batallas que tenía en preparación para su batalla cuando estaba confrontando con Goliat. ¿Qué hubiera pasado con David si en el momento cuando estaba cuidando las ovejas y vio el oso viniendo de esta dirección, si David fue corriendo a la otra dirección? Si esto hubiera pasado cuando le tocó para confrontar a Goliat, cuando apareció Goliat, hubiera estado David corriendo al otro lado. Pero no lo hizo, porque Dios estaba obrando en su vida y David estaba permitiendo a Dios obrar en él en preparación para el momento cuando iba a ver el conflicto, el momento cuando iba a tener que usar su fe para depender de Dios en la prueba. Y si tú y yo no estamos ejerciendo nuestra fe en cosas diarias, entonces cuando viene la prueba no vamos a estar capacitados para poder usar la fe. La fe es como un músculo y cómo se puede desarrollar el músculo por el uso. Uno no puede entrar en un campeonato sin preparación y llegar el día mismo del evento para pensar que iba a poder ganar una medalla. No, uno está trabajando, probando en las cosas fieles diariamente para que en el momento de la prueba que uno puede estar listo, capacitado para enfrentar en cualquier prueba que encuentra. Y así es nuestra vida en nuestra vida espiritual con el Señor. Y entonces el mensaje, la fe en acción, que podemos poner en acción nuestra fe en cosas pequeñas. No tiene que ser algo grande, hacer las cosas pequeñas, y si viene algo grande, confiar en Dios, que Él es capaz para poder fortalecernos, pero hacemos el compromiso en esta noche para decir, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Quiero estar sensible, Señor, a tu voz del Espíritu Santo. Cuando tú me hablas, Señor, yo quiero ser, heme aquí, estoy listo para poder obedecer. Amén. Vamos a orar y vamos a encomendar esta noche en la presencia de Dios, y vamos a también pedir la fortaleza de Dios, que podamos nosotros poner nuestra fe en acción en las cosas de Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú eres fiel a tu palabra. Señor, cada promesa, cada versículo de tu palabra, Señor, fue puesto por ti, que tú moviste sobre personas por el Espíritu Santo para escribir cada promesa. Hay centenares de promesas en tu palabra, Señor, y tú eres fiel para poder proveer y para poder alcanzar cada una de ellas. Señor, ni una promesa en tu palabra va a fallar, pero tú eres fiel para cumplir. Y Señor, lo que tú esperas, Señor, es que nosotros, utilizando la fe para poder creerte a ti, y pido, Señor, que podamos crecer en nuestra fe, que podamos ejercer esos músculos
de fe para que, como David, Señor, hay cosas que quizás va a venir en nuestra vida y si nosotros somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles con mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, no vamos a poder ser fieles en lo mucho. Entonces, Señor, ayúdanos para ser obedientes y ejercer y practicar la fe. Quizás es en cosas pequeñas. Quizás es en decir, yo voy a tener todos los días mi tiempo devocional. Voy a hacer una oración o antes de dormir, o antes cuando me levanto, antes de ir a trabajar, o voy a hacer ciertas cosas. Uno puede empezar con cosas pequeñas y hacer crecer más y más. Pero Señor, lo que debemos hacer es fiel, porque cuando tú vienes, Señor, para una iglesia que está en acción, una iglesia que tiene fe en acción, no una iglesia que está inactiva, sino creyentes que son activos. Ayúdanos, Señor, para poner nuestra fe en acción para tu honra y para tu gloria. Señor, te alabamos, te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y quiero animarlos a todos los que viven aquí cerca, los que son miembros de Nuevos Comienzos y los que están cerca, si quieres venir con nosotros, cada domingo a las 6:30 de la noche, el día domingo, tenemos un servicio de 1 hora. Tenemos alabanza, tenemos oración, tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas. También uno puede traer su diezmo, ofrenda el domingo. No pasamos el plato, guardamos la distancia social. Las personas sienten 6 pies de familias, sienten en una distancia. Cada persona necesita una máscara. Si viene sin máscara, tenemos máscaras para proveer. Tenemos guantes, tomamos la temperatura de las personas antes de entrar. Y ahí estamos ahí para celebrar juntos. También puedes traer tu propia silla. Si tú no tienes una silla, vamos a proveer una, pero tú puedes traer tu silla también si deseas hacerlo. Te esperamos el domingo a las 6:30, cada domingo aquí en la iglesia de Florence Avenue. Si no tienes la dirección, ahí está busca ahí, estás mirando por Facebook, mira ahí en la página de Facebook, tiene ahí nuestra dirección. Tenía otro anuncio, no recuerdo ahora, pero estamos orando por los que están mirando por el internet, y los que llegan en persona, y si podemos ser de ayuda o orar en algo, ahí también en Facebook tiene el enlace donde tú puedes enviarnos un mensaje para que podamos estar orando por ti o celebrando. Si tienes algún comentario, ahí nos escribes y vamos a estar en esa forma en contacto. Amén. Que Dios les bendiga mucho y que tengas el resto de esta semana con la bendición de Dios y el poder de Dios en su vida, y así practicamos la fe en acción. Amén. Nos veremos. Dios les bendiga.